Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, a ti te damos toda la gloria y la honra, eres el único digno de merecerla, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta vida para que podamos cumplir con tu voluntad, que sea tu palabra la que rija nuestras normas, nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras amistades, Señor. Nosotros somos hombres falibles que nos equivocamos, pero tú eres perfecto, eres santo, bueno y noble. Te pedimos asimismo que el entendimiento que tú das por medio de la lectura de tu palabra nos los otorgues el día de hoy para comprender tu verdad absoluta en esto que nos has dejado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas y bienvenidas noches, señores. Vamos a ver qué nos dice el hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, y que escrito está: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta verdad nos invita a tener una vida con propósito para estar en la presencia del Todopoderoso, en oración y adoración, para recibir la guía correcta y servir con diligencia a los que nos rodean, porque nos hace comprender que somos eternos en el Espíritu, ya que nuestra naturaleza se convierte en parte de la tierra. Por eso, escrito está: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente. Efesios 4, 22 y 23. Aquí se nos confirma que somos nosotros los únicos responsables para prepararnos y trabajar eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesús en el anuncio del Evangelio en toda circunstancia, para dar a conocer la justicia y santidad de Dios. Aleluya. Ojo, está muy correcta la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, pero muchos otra vez tergiversan este versículo. El Señor no está prohibiendo el ejercicio. Para aquellos que son fitness, para aquellos que les gusta hacer ejercicio, no lo está prohibiendo. Simple y sencillamente les dice que así como el ejercicio es benéfico para el cuerpo, es mucho mejor la piedad, compartir el evangelio, ayudar al prójimo, servir al prójimo. Ajá. No está diciendo que está prohibido el ejercicio, sino que antes de hacer el gimnasio un templo, mejor hagamos nuestro cuerpo un templo del Espíritu Santo y sirvamos al Señor con propósito, diligencia, humildad, mansedumbre y obediencia. Ahora sí, vámonos a la lectura del día de hoy. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 16 del segundo libro de los Reyes, y escrito está: reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y sus ofrendas, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante del Señor en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones,
y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó al rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Hala, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no han de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres, y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. El Señor, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel y les quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley
la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven ahí a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarvaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Namelec, dioses de Sefarvaín. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les harán sacrificios. Mas al Señor que los sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temerán y a éste adorarán y a éste harán sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que se les dio por escrito, cuidarán siempre de ponerlos por obra, y no temerán a dioses ajenos, ni olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman al Señor su Dios, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Capítulo 18 del segundo libro de Reyes. El Señor dice así: reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria, y los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Senaquerib invade a Judá. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra él, rey Ezequías, al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller. Y les dijo el Rabsacés:
Digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿En que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoya, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adorarán en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor al rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna a Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídas del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con ustedes. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no se engañen, no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar de mi mano, y no les haga Ezequías confiar en el Señor diciendo, ciertamente nos librará el Señor, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hagan conmigo paz y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceite y de miel, y vivirán y no morirán. No oigan a Ezequías, porque los engaña cuando dice el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy. Bueno, primero que nada, vean bien las palabras del Rabsacés. Rabsacés no es un nombre, es un cargo militar que tenía en ese entonces el pueblo de Asiria. Vean bien cómo se burla del Señor nuestro Dios, cómo se burla del verdadero Dios, del Dios de Israel. Porque esto va a ser importante cuando leamos los siguientes capítulos, cómo le va a ir a Siria y cómo le va a ir a ellos, por el hecho de burlarse del Señor. Aquí lo importante es tenemos que ver por qué Israel fue desechado. Dios les dice por qué fueron desechados, ni siquiera fue una sorpresa o fue algo que no supieron por qué o no. El Señor les dijo por adorar ídolos, por levantar altares, por quemar incienso, por irse en pos de dioses ajenos, por darme la espalda a mí, dice el Señor. O sea, fue una lista innumerable. Pero hay aparte de que hicieron sus dioses, hay un dios ahí, por ahí, un diosecillo llamado Baal, que tenía un culto verdaderamente horrible. La palabra de Dios dice que los reyes sacrificaban a sus hijos y a sus hijas, y el pueblo a ese dios. ¿Cómo era ese sacrificio a Dios? Ok, Baal era una estatua de piedra o de metal, una estatua de metal, que tenía, bueno, esto lo dicen los historiadores, hay dos versiones, una que tenía una compuerta en el pecho que se abría y que estaba al rojo vivo porque ahí estaba ardiendo, ¿cómo se llama? La leña, el fuego, y ahí eran arrojados los niños, inclusive recién nacidos, los niños primogénitos, ahí eran arrojados ellos en sacrificio a ese dios. El otro, que es el más aceptado entre los eruditos, es que Baal tenía una estatua en esta manera a sus brazos para que la puedan ver, perdón, y que ahí en esto que formaban los brazos, en esta especie de reposadero,
El pueblo de Israel y los reyes, estos brazos estaban al rojo vivo porque todo el interior del cuerpo de Baal estaba lleno de lumbre, de fuego, de madera ardiendo. Y entonces, obviamente los brazos estaban al rojo vivo y lo que hacían era poner ahí a sus hijos primogénitos, a sus bebés, a sus muchachos de 10, 15 años, ahí los ponían al rojo vivo. Ajá. Era, imagínense, digo, ustedes si se han quemado alguna vez, aunque sea con una brisnita, imagínense cómo duele, ¿no? O recuerdan el dolor que sintieron cuando se quemaron. Y ahí colocaban a los niños. Obviamente eran unos alaridos de terror, unos alaridos de ¿cómo se llama? De dolor también. Y por eso el culto a Baal tenía tambores siempre todo el tiempo haciendo escándalo para que no se oyeran los gritos de los niños. Ese era el sacrificio que los hombres le exigían a Baal, que los hombres le daban a Baal. Ajá, el sacrificar a sus niños con fuego. Pero no conforme con eso, sus niños en agonía, cuando ya estaban en los brazos en esta posición, la estatua abría los brazos, bueno, hacían que abrieran los brazos y en los pies de esta estatua estaba el fuego, estaba la leña ardiendo, el carbón, y cuando abría los brazos, el niño, porque eran niños, no eran jóvenes, no eran adolescentes, eran niños, caían a ese fuego, ¿no? Imagínense esos sacrificios tan horrendos. ¿Cómo no le iba a dar tanta ira al Señor de ver las porquerías que estaban haciendo? Y ese fue uno de los motivos, bueno, el motivo principal, la idolatría y que le volvieron la espalda a Dios, pero Dios estaba asqueado de lo que hacían con sus hijos el pueblo de Israel, y es por eso que primero los mandó cautivos a Asiria y después a Babilonia. Aquí vemos el relato. De hecho, lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando leamos el segundo libro de Crónicas. Aquí es de manera muy rápida cómo los conquistaron de manera de volada, y Oseas, el rey de Israel, fue llevado cautivo como siervo. Pero cuando leamos Crónicas vamos a ver cómo había actos de canibalismo, cómo fue el sitio de la ciudad de Israel, del pueblo de Israel, por medio de ¿cómo se llama? Salmasanar, el rey de Asiria. Lo vamos a ver un poquito más a detalle en el libro de Crónicas, y si quieren adelantarse, pues léanlo para ver las atrocidades que se cometieron ahí, o lean literatura extrabíblica. Les recomiendo Historia del Cristianismo. Es un libro de historia que abarca la historia del pueblo de Dios, abarca la historia bíblica y abarca la historia del mundo. Es muy bueno, son 2 tomos de este tamaño por si les interesa leerlos, pero van a aprender mucho. Ajá, esto que nos lleva a la enseñanza, que si nos apartamos de Dios vamos a hacer cosas aborrecibles. Vamos a andar consultando cartas, vamos a andar consultando horóscopos, vamos a ver adivinos, vamos a confiar en metales, vamos a confiar en figuritas de yeso, de fierro o de no sé qué tantas porquerías lo hacen, que ni ven, ni oyen, ni ¿cómo se llama? Ni sirven, ni nos escuchan. Yo no sé por qué la gente es tan ignorante de seguir confiando en esas piedritas. Pero bueno, vamos a leer vamos a comenzar con la lectura del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Y el Señor dice así: misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas, y en cualquier casa donde entren, quédense ahí, y de ahí salgan. Y donde quiera que no los reciben, salgan de aquella ciudad, y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Alimentación de los 5000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 les dijo: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto.
Él les dijo: denles ustedes de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte, pero él les mandó a que nadie dijeran esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, más permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, con eso terminamos la mitad del Evangelio de Lucas. Miren, el Señor Jesucristo, después de que los mandó a expulsar demonios, sanar enfermos, predicar el Evangelio, los apóstoles vinieron y le contestaron que habían tenido un éxito tremendo. No olvidemos que entre ellos iba Judas, el que lo traicionó. Hay que tener cuidado con esos falsos apóstoles, porque dicen ser de Dios, como en el caso de Judas, pero en realidad no son más que lobos vestidos de ovejas, aguas. Bueno, miren, cuando el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesús le preguntó a sus apóstoles que quiénes decían ellos que eran, bueno, ¿quién decía la gente que era? Ellos respondieron: es Juan el Bautista, es ¿cómo se llama? Elías el profeta. Pero cuando se lo pregunta directamente a los apóstoles, Pedro, Pedrito, que era el más aventudo de todos, el buen Pedro, y era el que se había tomado, ¿cómo decirlo?, el papel de portavoz del grupo. Él era un hombre sabio, por así decirlo, gracias a la empresa pesquera que tenía, los barcos que manejaba, los marineros con los que tenía que lidiar, y los empresarios que le compraban sus pescados. Por eso Pedro era tan aventado, tan valiente, aparentemente alguien sin miedo que se enfrentaba a todo este tipo de personas. Siempre era el que tomaba la iniciativa. Por esa misma razón, Pedro contestó así bien seguro, que le dijo: el Cristo de Dios. ¿Qué significa el Cristo? Por ahí hay un bruto en Facebook
que dice que Jesús no es el Cristo, que decir el nombre de Jesucristo es blasfemia, no sé qué tantas tonterías dice, de veras hay veces post que me duelen los ojos de leerlo y ni les pongo atención, pero aquí dice Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Obviamente este tipo tiene un desconocimiento total del idioma en el que se hablaba en esos tiempos, porque la palabra Christus en el griego koine significa el ungido, que a la vez el ungido es como en hebreo antiguo el Mesías. Jesucristo fue el Mesías, es el Mesías que su pueblo, ¿cómo se llama? Que su pueblo había estado esperando mucho tiempo, muchos siglos. Ajá, prácticamente Pedro les estaba diciendo, tú eres la promesa de Dios a nuestros padres y también eres la esperanza de Israel. Pedro, él dentro de sí guardaba todo lo que había visto y oído. Si recuerdan, él estuvo en la pesca milagrosa, él vio los muertos que resucitaban, por ejemplo, el caso de la hija de Jairo, donde Pedro fue el que entró, los endemoniados, como el endemoniado Gadareno, que fue librado de esos espíritus inmundos. Él vio la curación de los leprosos, de los ciegos, de los cojos, de todos ellos lo vio. Siempre Pedro era el que estaba presente. Pedro era así como con ¿cómo decirlo? Su garrotito, su mano derecha que siempre estaba ahí. Ajá. Todo esto que había visto, por todo lo que había oído, Pedro contestó desde su espíritu que estaba ante el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido para salvar a los hombres de su condenación. Esta confesión de Pedro que hizo tan espontáneamente, saliendo de su corazón, de su espíritu, nos tiene que enseñar algo muy grande. Cuando el Señor nos pregunte, ¿y quién soy para ti? ¿Qué vamos a responderle? Sí, vamos a decir, no, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, no, tú eres el Hijo de Dios. Pero eso lo aprendemos porque prácticamente lo decimos de memoria, lo decimos así ya de dientes para afuera. Pero realmente, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Personalmente, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Háganle esa pregunta al Señor. Y Él les va a responder, créanme, les va a responder. Cuando yo le dije a mi Señor, es que, ¿quién eres para mí? Me dio una respuesta increíble a este tipo soberbio, orgulloso, lleno de sí mismo. Me dio una respuesta que acabó con mi orgullo, que acabó con mi enaltecimiento, cuando el Señor Jesucristo me dijo, yo soy tu Señor de señores y tu Rey de reyes. Uy, nada más de recordar esa ocasión en que me lo dijo, rompía en llanto, ¿no? Porque con eso me acabó. Cada uno de nosotros debe de tener una concepción personal de quién es Jesucristo para nosotros, independientemente de que es el Dios encarnado, independientemente de que es nuestro Señor y Salvador. Cada uno de nosotros tiene un concepto personal de Jesucristo. En el Antiguo Testamento a Dios se le daba nombres compuestos, ¿no? ¿Cómo? El Elohim, el Jireh, varios nombres que significan mi sanador, mi escudo, mi baluarte, el Señor de los ejércitos, porque cada uno de ellos tenía una comprensión de quién era Dios para cada uno de ellos. De la misma manera nosotros le tenemos que preguntar a nuestro Señor Jesucristo, o en algún momento Él nos va a preguntar, ¿quién soy yo para ti? Y no salgamos con palabras aprendidas de memoria en la congregación, no, salgamos que nuestro espíritu brinque, que nuestro corazón grite, ¿quién es el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros de manera personal? ¿Quién es Él para mí personalmente? Para mí es el Rey de reyes y Señor de señores absolutos. No hay nada más aparte de Él. Nada más hay para Él. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, sabemos que tu palabra es verdad, que es la verdad absoluta, es la verdad que nos hace libres, señores, que tú eres el camino, la verdad y la vida.
Sabemos que para cada uno de nosotros tenemos una concepción personal de ti, pero solo la podemos obtener por medio de la lectura de tu palabra y con el regeneramiento espiritual que tú nos das, Señor, con esa gracia que derramas sobre cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que pongas fuerza en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para que diariamente tomemos un tiempo para estar en comunión contigo por medio de la oración y para aprender a hacer tu voluntad por medio de la lectura de tu palabra. Asimismo, Señor, danos el valor, porque nos falta valor de compartir el Evangelio en este mundo, para que podamos llevarlo a las naciones, sea para gloria tuya, Señor, que nosotros no seamos enaltecidos, que no nos pongamos pronombres de ser quienes somos, sino que solamente somos siervos tuyos, Señor, y que queremos hacer tu voluntad y cumplir con tu propósito. Esa es nuestra meta, Señor, ese es nuestro deseo que tenemos en el corazón, que nos des fuerza para compartir tu Evangelio. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Por siempre y para siempre bendito sean. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, en sus familias, en sus trabajos, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.